Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Bienvenido al capítulo número 2 del curso de desarrollo web. En este capítulo estaremos viendo lo que son los elementos y atributos de HTML5. Para comenzar, ¿qué son los elementos HTML? Un elemento HTML comienza con una etiqueta y termina con una etiqueta. Ahora, ¿qué son las etiquetas? Ustedes observan aquí, esto es una etiqueta HTML que forma parte de un elemento completo, que el elemento completo es HTML. Es una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Igualmente, abajo tenemos otro elemento que es el elemento P, que también posee dos etiquetas, etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. La etiqueta de cierre se caracteriza por tener un slash, como el que observan aquí en la figura. También existen elementos HTML que solamente están conformados por una etiqueta de apertura y no tienen etiqueta de cierre, que las estaremos viendo entonces más adelante. ¿Qué podemos mencionar antes de ir a la práctica? Es que si un elemento HTML posee tanto etiqueta de apertura como etiqueta de cierre, la etiqueta de cierre o ninguna de las dos debe faltar, no se deben omitir. Siempre hay que estar pendiente de colocarlas en su respectivo orden y lugar. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el término anidado, que significa un elemento dentro de otro. Si observamos aquí este ejemplo, ustedes pueden observar que hay una serie de elementos HTML con sus respectivas etiquetas y observan aquí la etiqueta raíz, que es la etiqueta HTML con su apertura y su cierre, y dentro de ella hay otra serie de etiquetas, como la etiqueta body, la etiqueta H1 y una etiqueta P. Todas estas etiquetas están dentro del elemento body, o todos estos elementos están dentro del elemento body, que a su vez está dentro de su elemento raíz, que es el HTML. Todo esto conforman lo que son elementos anidados, un elemento dentro de otro. Existen muchos elementos HTML, pero no nos vamos a preocupar por aprendernos todos. Vamos a ir paso a paso diseñando y conociendo cada uno de los elementos HTML. Por supuesto no lo vamos a ver todo. A medida que vamos necesitando los elementos, los vamos a ir utilizando. Vamos al código para ser más prácticos. Muy bien, nos encontramos en nuestro editor de código Sublime Text. A nuestra izquierda y a nuestra derecha tengo abierto un explorador, un navegador web, en este caso Google Chrome. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro documento HTML. Vamos a guardar este documento que aún no tiene nombre. Guardar como. En mi caso lo guardaré en descargas en la carpeta curso web. Yo le voy a colocar, ya tengo un index, voy a colocarle como index2.html. Recuerden siempre la extensión. En este caso, como estamos trabajando con HTML puro, nuestros archivos todos son con extensiones HTML. Guardamos y ya observamos aquí que nuestro título del documento cambió al nombre que le acabamos de dar. En este caso es index.ht o index2.html. Comenzamos con la declaración que debe tener todo documento HTML, que es el doctype HTML. Esto por convención es en minúscula HTML y cerramos con el símbolo mayor que. Seguidamente, nuestras etiquetas raíz o nuestro elemento raíz, que es HTML, seguido de la etiqueta de cierre. Como observan aquí, aquí damos un enter
ya tenemos formado nuestra documento o nuestro etiqueta raíz, nuestro elemento raíz. El siguiente elemento es el head. Head o el head. Cerramos. Vea que el editor de texto automáticamente lo completa. Damos un enter aquí y dentro del head está el elemento title, que automáticamente nos los completa el editor. Después del head, recuerden que viene el elemento body, que es la parte visible de nuestra página web. Muy bien, aquí tenemos completa la estructura básica HTML. Guardamos con control C. Recuerden que pudimos haber hecho esto en un editor de texto común como bloc de notas de Windows, pero por razones de ser más productivos, nosotros trabajamos con editores de código que ya nos sugieren el código para ser un poco más rápido y eficiente en nuestros diseños. Muy bien, aquí yo lo quise hacer manual para que nos vayamos familiarizando con estos elementos, pero muy bien yo pude haber hecho de esta manera, solamente colocar HTML y le doy a la sugerencia con el control espaciador, le doy enter y él automáticamente me completa el archivo. Incluso ustedes ven que les agrega hasta unos metadatos que son importantes. Entonces vamos a dejarlo con esta estructura, incluyendo los metadatos. Recuerden que este metadato es el que nos permite los caracteres latinos y este metadato que está aquí es lo que nos permite que nuestra página sea responsive. Se escribe de esta manera, escribimos así, responsive. Eso significa que nuestra página se adapta a diferentes dispositivos. Recuerden que no es igual una pantalla de PC a una pantalla de laptop, por ejemplo, a una pantalla de teléfono. Todo esto, esta adaptación se conoce con el término de responsive. Y eso lo vamos a ver en capítulos posteriores. Ok, continuamos aquí. Ya tenemos nuestra estructura básica de HTML. Podemos darle un título aquí, vamos a colocarle clase de elementos y atributos. HTML5. Guardamos. Y ahora vamos a ver cómo se nos ve esta página en nuestro navegador. Vamos a buscarla en el sitio donde lo guardamos, en la ubicación. En mi caso, yo lo guardé en descargas, carpeta curso web index 2. Ok, lo voy a abrir con Chrome. Y aquí observan, vamos a cerrar esta pantalla, esta pestaña. Y observan aquí ya este documento que está a la izquierda ya está interpretado a nuestra derecha. Si ustedes en su navegador presionan la tecla F12, pueden observar la herramienta de desarrollador del navegador. Si nos vamos a elementos, observan la estructura, pero desplazamos aquí y observan la estructura o el código fuente. Igual, podemos cerrar aquí, podemos dar botón derecho, ver código fuente y observamos esto que tenemos aquí, lo observamos aquí, si se pueden dar cuenta. Hacemos una prueba, no tenemos nada porque el documento está en blanco, el body está en blanco. Vamos a trabajar entonces con nuestros elementos. El primer elemento que podemos ver, además de lo que ya hemos visto, que es la etiqueta, el elemento HTML, el elemento head, también entra el elemento meta. Fíjense lo que yo les comuniqué,
que existen elementos que no tienen sino una etiqueta de apertura y no de cierre. El primer caso que les voy a mostrar es el meta. Fíjense que el meta es una sola etiqueta de apertura y no tiene la característica etiqueta de cierre que agrega el símbolo del slash. Muy bien, vamos a ver nuestro primer elemento. ¿Qué puede ser? Vamos a hacer un H1. Es un elemento de encabezado. Ese elemento de encabezado, o heading en inglés, vienen siendo como los títulos, subtítulos de las páginas, de los documentos web. Entonces tenemos H1, también tenemos H2, podemos escribirlo así, a ver si nos los completa. Un H2, también tenemos H3. Y vamos a colocar un H4 aquí, a manera de ejemplo. Quiero que vean algo, vamos a colocar aquí un texto. Por ejemplo, vamos a copiar. Pegamos, pegamos, pegamos. Ok, tenemos entonces nuestro elemento H1 con sus respectivas etiquetas de cierre, H2, H3, H4 con sus respectivas etiquetas de cierre. Guardamos, control S, vamos a nuestro navegador y actualizamos. Y fíjense que se está observando aquí, son títulos. Particular, el H1 es el más grande y sucesivamente los tamaños se van reduciendo conforme al número vaya aumentando en los elementos. O sea que H1 es el elemento más grande, H4 viene siendo el elemento más pequeño. Vamos a hacer, por ejemplo, un H5, copiamos aquí. Si queremos un elemento un poco más pequeño, vamos a editar aquí. Y guardamos control S. Actualizamos. Tenemos un elemento H5. Muy bien, ese es nuestro primer elemento. Vamos a hacer otro elemento, por ejemplo, de los elementos que no tienen etiqueta de cierre. Por ejemplo, un HR. El elemento HR no tiene etiqueta de cierre. Y vamos a ver qué nos muestra un HR. Guardamos el documento, actualizamos nuestro navegador y observan que el HR es una línea divisoria horizontal en nuestra página web. Ok, como ya les había mencionado anteriormente, existen muchísimos elementos. Les voy a compartir, por ejemplo, un link en la descripción del video. Por ejemplo, donde es una lista, muestra una lista de todos los elementos HTML que existen. Vean que son bastantes. Todos estos que ustedes ven aquí los están clasificando aquí como los elementos de formulario, los elementos de tabla, elementos de contenido incrustado, elementos de ediciones, elementos de semántica, grupos de contenido, etc. Pero, como les digo, no nos vamos a preocupar por aprendernos. De hecho, nadie se aprende todos los elementos del HTML, porque es innecesario aprenderse todos. Si tenemos esos recursos en la web, solamente analizando el documento o analizando el elemento podemos ver las distintas funciones que hace y así, si se ajusta a nuestras necesidades, nosotros las vamos utilizando. Ok, vamos a ver otro elemento. Por ejemplo, el elemento P. El elemento P también tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Y el elemento P, su función es plasmar párrafos. Por ejemplo, escriban esto si están en Sublime Text, Loren, le dan tecla control espaciadora y él sugiere un texto Loren que no es más que rellenarte
cualquier campo que necesites con un texto de ejemplo. Más que todo, estos son, creo que son textos en latín. Pero nosotros o los diseñadores web lo utilizan en el diseño para rellenar como tal su página con texto de ejemplo. Fíjense que completó un texto completo. Ok. Este Loren Ixon está dentro de la etiqueta P, apertura, cierre. Podemos colocarla aquí en el orden que querramos, pero respetando de que todo el texto esté dentro de las dos etiquetas o del elemento P. Muy bien, vamos, guardamos, actualizamos y observan entonces un párrafo hecho con la etiqueta o el elemento P. Vamos a ver un elemento más antes de ver los atributos. Otro elemento que podemos ver es el elemento BR o la etiqueta BR. Recuerden que esta etiqueta no tiene etiqueta de cierre. Este elemento tiene solamente una etiqueta de apertura y no una etiqueta de cierre. ¿Qué función tiene? Su función principal es dar saltos de línea. Si ponemos, por ejemplo, este elemento lo colocamos aquí dentro del párrafo, guardamos y actualizamos, observen que nos dio un salto de línea. Puedes hacer salto de línea incluso entre elementos. Si colocamos aquí varios BR, por ejemplo, de esta manera, o puede ser así, guardamos y observen cómo el espacio aquí aumentó. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los atributos. Los atributos de HTML proveen información adicional de los elementos. Los atributos siempre van colocados en la etiqueta de apertura. Vamos a hacer un ejemplo para que se comprenda mejor. Vamos a mostrarle este elemento, que es el elemento IMG. Y observen, aquí vamos a aumentarlo para que se vea mejor. Observen esto que está aquí, es un atributo HTML. Recuerden, los atributos HTML proveen información adicional de los elementos. Entonces, este elemento es una imagen y este atributo es donde se ubica la imagen. Tenemos que colocar aquí donde se ubica la imagen, que es el URL en la imagen. Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a buscar una imagen en internet, en Google. Vamos a colocar, qué sé yo, imágenes. Vamos a bajar, por ejemplo, esta imagen. Le damos guardar como. Nos dirigimos a nuestra carpeta. En mi caso es esta carpeta. Y lo voy a poner como imagen. Ok, guardamos. Cerramos aquí. Si yo guardo aquí la información, guardo los cambios y le doy a actualizar a mi navegador, se fijan que no se muestra absolutamente nada. Ahora vamos a darle la ruta a esa imagen, que como estamos en la misma carpeta, la ruta es imagen. Punto. Es importante colocar la extensión de la imagen. Vamos a ver cuál es la extensión. Si damos botón derecho, bueno, de todas maneras aquí nos lo está diciendo, JPG. Entonces es punto JPG. Se llama imagen el archivo. Correcto, el archivo se llama imagen. Guardamos los cambios. Creo que no es necesario aquí el slash porque está en el mismo directorio. Guardamos los cambios. Ahora observan que la imagen se carga, que es lo que se conoce con el término de embeber una imagen. Ok, entonces ya sabemos que esto es un atributo. Se coloca en la etiqueta de apertura, va el atributo con una igualdad y se observan el valor, se recomienda que esté entre comillas.
Muy bien, el elemento puede tener también varios atributos. Por ejemplo, otro atributo es el atributo width, que viene siendo el ancho, en este caso, de este elemento que es la imagen. Hay otro atributo llamado height, que viene siendo la altura. Esto se expresa, puede ser en píxeles de esta manera. Vamos a colocarle aquí 50. Guardamos, control S y actualizamos y veamos qué pasa. Observen que la imagen se adaptó a 100 píxeles de ancho por 50 de altura. Si lo aumentamos, por ejemplo, a el doble, 200 por 100, guardamos, control S, actualizamos. Aquí, obviamente, aquí se distorsiona un poco la imagen. Porque le pusimos 1000 aquí. Actualizamos y la imagen se coloca un poco más grande. Muy bien, todos los elementos soportan lo que son los atributos. Por ejemplo, hay un atributo muy importante que es el de estilo, style, que con ese atributo nosotros podemos dar el color a los elementos. Tiene que ver mucho con CSS, aunque en la actualidad no se recomienda utilizar el style directamente en el atributo como tal del elemento HTML. A medida que vayamos paso a paso avanzando en el curso, vamos a ir comprendiendo las funciones de los elementos más importantes con sus respectivos atributos. Entonces, por esta clase, para que no se extienda, vamos a concluirlo. Y en la próxima clase vamos a hacer una pequeña práctica, donde vamos a hacer una pequeña página web, un documento web, y vamos a llevar a cabo el uso de varios elementos, incluso los elementos que estamos viendo en este capítulo, más unos elementos nuevos para ir familiarizándonos un poco más con ellos. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima clase. Chao.